Adorado el nombre del Señor que vive y reina. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, que nos permite estar en tu casa, Señor, para adorarte y para bendecirte. Gracias, Dios mío, por este don inefable, Dios mío, por este don inmerecido, Señor. Gracias por cada hermano, Dios mío, que en sus hogares, Dios mío, están peleando la batalla, Señor, en esta hora, Dios mío, están luchando, Dios mío, aleluya, para mantenerse en pie, Dios mío, confían en ti, Dios mío, aleluya, y tú eres su fortaleza, Dios mío. Mira el mundo, Dios mío, que no te conoce, Señor, y que está, Dios mío, atravesando por momentos difíciles, Señor. Le pedimos, Dios, que sobre todas las cosas, tu palabra corra con libertad, Dios mío, tu palabra, Dios mío, que no está presa, llegue, Dios mío, allá a las mentes, a los corazones, Dios mío, que tú te les reveles, Dios mío, y que hagas una obra maravillosa, Dios mío. Sabemos que estamos en el tiempo del fin y que tú, Dios mío, aleluya, apresuras tu palabra para ponerla por obra. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y amigos. Nos sentimos más que privilegiados de estar en la casa del Señor. Esta su iglesia, Cristo del Refugio, que radica en la 609 de la Prospect Street en Lancaster. Estamos llevando a cabo la escuela bíblica para bendición de los hermanos y amigos que por razones obvias no pueden estar reuniéndose, pero sí, aleluya, pues en esta preocupación de que el pueblo y las vidas reciban el pan de la enseñanza, pues un grupo de hermanos de la iglesia, el pastor, pastores asociados y líderes de la iglesia Cristo del Refugio, y aún dentro del templo, guardando la distancia entre nosotros para así pues cumplir con las leyes estipuladas y con las recomendaciones del Departamento de Salud, porque nosotros no le servimos a los hombres, nosotros servimos a Dios. Aleluya. La Biblia dice que nosotros debemos someternos a las autoridades, aleluya, que están puestas por Dios, y dice que también oremos por ellas. Alabado el nombre del Señor para siempre. Seguimos en esta mañana con la palabra de Dios, la lección para este día, y estamos comenzando un nuevo trimestre, bendito el nombre del Señor para siempre, que está compuesto por la primera carta al apóstol Pedro. También está la segunda carta de Pedro, la carta a Judas y el estudio de primera de Juan. La clase para el tema de hoy es: sed santos en toda manera de vivir. Alabado el nombre del Señor para siempre. En esta mañana pues vamos a estar hablando sobre la primera carta del apóstol Pedro, y se encuentra la lección en primera de Pedro capítulo 1 del verso 1 al 25. La primera carta de Pedro parece haber sido escrita en los años 62 y 64. En 1 de Pedro 5:12 se menciona a Silvano y a Juan Marcos como compañeros de Pedro. Silvano, pues, un hermano que no solamente batalló con Pedro, sino que también acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y Marcos, que está, pues, vinculado al ministerio de Pedro de una manera muy especial. Cuando Pedro fue arrestado, ¿verdad?, por Herodes, dice la palabra del Señor que él estaba en la cárcel, estaba custodiado, estaba encarcelado, y dice la palabra que mientras esto sucedía, los hermanos hacían oración por él. Entonces la historia nos cuenta, la palabra nos cuenta que esa noche, pues, estando, ¿verdad?, Pedro en la cárcel, en el cepo, dice que apareció una luz y un ángel apareció, se cayeron las cadenas. Pedro pasó por en medio de todos los guardias, gloria al nombre del Señor para siempre, y salió de la cárcel pensando que era una visión, porque él había tenido visiones anteriormente, ¿verdad? Y pensaba que era otra visión, pero no, era algo real que le estaba sucediendo, Dios lo estaba librando. Y dice que cuando llegó, ¿verdad?, pues llegó a la casa de un hermano que se llamaba, ¿verdad?, que se llamaba Juan, y que tenía por su nombre Marcos. Y dice que cuando Pedro tocó a la puerta, pues la joven que salió, pues abrió, miró por la ventanilla, vio que era Pedro, y del susto pues se fue. Y entonces pues luego Pedro, llamando desesperado, me imagino la situación en medio de esa crisis, pues él que está saliendo de la cárcel, que está fugado de la cárcel, gloria al Señor, por la misericordia de Dios, y entonces él es liberado, y él le cuenta cómo fue que Dios hizo el milagro, cómo Dios lo guardó de todo mal. Así que la historia de este joven está ligada a la vida de Pedro. Fíjense que la carta comienza con una forma
estereotipadas. En otras palabras, las cartas del primer siglo establecen un remitente, un autor, ¿verdad? Y en este caso, pues el autor es Pedro, quien se declara como apóstol de Jesucristo, obviamente porque Pedro estuvo con el Señor, caminó con el Señor, y en todos, fíjense que la palabra dice que Jesús escogió a sus discípulos, escogió a 12 para que estuvieran con él y lo ayudaran en su ministerio, y Pedro fue uno de ellos. Entonces fíjense que antes de Pedro se llamaba, su nombre original es Simón, y su nombre en arameo es Kepal, que así como Petro en griego significa piedra. Sin embargo, el nombre de Simón lo que significa es una pajita que se lleva el viento. El mismo nombre de Pedro, su nombre pasado y su nombre presente, pues lo que nos habla es de la transformación que Dios hace en el hombre, de esa transformación que solamente puede ocurrir cuando Dios entra a la vida de una persona. Muchos de nosotros pues estábamos antes atados a vicios, estábamos atados a circunstancias que no podíamos controlar, que las veíamos como que eran buenas, o que realmente esa era lo que nos tocaba vivir. Si eras adicto, pues pensaba que eso era lo que te tocaba. Si eras un adúltero, pues pensaba que así eras tú y que tú nunca ibas a cambiar. Sin embargo, la palabra nos dice que Pedro se llamaba Simón, que era una paja que se llevaba el viento, y luego se convirtió en Pedro, una roca, que habla del cambio de carácter. Y obviamente, el creyente cuando viene a Cristo, dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y entonces el hombre que se levanta, la mujer que se levanta en el Señor, pues es una mujer diferente, con una visión diferente, con una visión del mundo nueva, con una realidad de que Dios está con él, de que Dios abre puertas, de que Dios está acompañándole en ese camino. Y cuando usted sabe que Dios está con usted, hermano, como dicen en el mundo, hay un refrán que me gusta, dice que el cielo es el límite. Pero la realidad para el creyente es, el cielo es la meta, gloria al nombre del Señor para siempre. Así que Pedro pues es una evidencia de lo que Dios hace con las vidas y de lo que Dios puede hacer con todo aquel que se pone en las manos del Señor. Fíjese que la carta comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que él se presenta como apóstol de Jesucristo, y la duda que está, la pregunta que se está haciendo, muchas personas se hacen es: ¿a quién eran dirigidos? ¿Si eran a judíos o a gentiles? Y entonces pues por el verso 4, donde él hace una referencia, en el verso 4 te dice, perdón, el verso 1.14 dice, hablando de los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Ustedes saben que el pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero el gentil no tenía ese conocimiento. Daba por bueno muchas cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Así que Pedro lo primero menciona, hablando de los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Y entonces en el verso 4.3, Pedro dice que ellos practicaban abominables idolatrías. Y en el 4.4, él dice que a los gentiles les extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Así que se puede concluir de que esta carta que el apóstol Pedro está escribiendo está dirigida a gente, ¿verdad?, que eran gentiles, gloria al nombre del Señor para siempre, y que aún siendo gentiles habían recibido la palabra del Señor para siempre. Fíjense que entonces él usa el término en cuanto a expatriados, y la Reina Valera utiliza y dice que pudiera significar aquellos que han salido forzosamente de sus lugares de origen por la persecución, o quizás se trate de un modo de señalar el peregrinaje temporal del creyente que está en el mundo. Fíjense que la carta va dirigida a los expatriados de la dispersión. Así que la Biblia nos menciona varias dispersiones donde por causa de la palabra de Dios, muchos de los que creían fueron dispersados por todo el mundo. Así que luego entonces la segunda forma parece encajar mejor en el contexto de la carta. Dice que ellos fueron esparcidos a 5 provincias mencionadas, las cuales pues dice que son, gloria al nombre de Jesús para siempre, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es en la área central de Turquía. Bendito el nombre del Señor para siempre. Luego el apóstol empieza a hablar sobre la elección. Alabado el nombre de Jesús para siempre. Dice que la elección de los creyentes, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Para fíjense que cuando habla de elegido, fíjense que él está hablando aquí de una palabra que en griego que dice prognosis. Y usted sabe que cuando hablamos de prognosis, esa palabra pues ya cuando usted va al doctor se lo dice y usted ya sabe lo que es prognosis, que es lo que se proyecta de su condición. Usted tiene una condición y el doctor dice, la prognosis tuya es esta. La prognosis de tu enfermedad, si tiene cáncer, es que esto es lo que va a hacer de esta manera. Así que es una visión anticipada de lo que va a suceder. Fíjese que entonces esto es lo que nos habla del conocimiento previo de Dios, que sabe todas las cosas. Y según Romanos 4:17 dice que llama las cosas que no son como si son. Fíjense que en Efesios capítulo 1, del 4 al 6 dice que los creyentes fueron escogidos por Dios, predestinados para ser adoptados como hijos de Dios y agraciados en el amado. Gloria al nombre del Señor. Fíjense que algo muy importante que tenemos que entender es que cuando habla de predestinación, tenemos que empatar esto con la pregunta siguiente. ¿Dios hace acepción de personas? ¿Dios tiene preferencias con las vidas? O sea, Dios decide quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Entonces, si eso fuera así, entonces, ¿para qué estaría entonces Juan 3:16? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, cuando habla de la elección, lo que está hablando es de algo que ya Él ha preparado. Cuando habla de una predestinación, está hablando de algo que Él ha preparado. Él ha preparado algo que se llama la iglesia. Y esa iglesia tiene unas cualificaciones. Es como cuando usted quiere ser socio de Costco. Usted si quiere ser socio de Costco, ¿qué usted hace? Si usted quiere estar aquí, tiene que tener estas cualificaciones. Y tiene que pagar esto. Y tienes que someterte a esto. Así funciona eso, ¿verdad que sí? O Samsung, o Vichy. Pero si usted quiere, de la misma manera, en el reino de los cielos, hay una iglesia que Él ha establecido, que es el cuerpo que va a morar por toda eternidad, que dice que Dios conoció a esa iglesia. Entonces, los que quieran formar parte de esa iglesia, tienen que andar dentro de los requisitos que Él ha establecido. Y es que, número uno, Dios lo tiene que traer. Dice que somos elegidos por la presencia de Dios Padre. O sea, esto va en armonía con lo que dice la palabra, donde Jesús dijo, si el Padre no los trajere, ¿qué pasa? No podrán ser salvos. Luego entonces dice, en santificación del Espíritu. Y esto lo que nos menciona es de la obra del Espíritu Santo. Jesús hablando Dios que el Espíritu Santo vendría. Y que su propósito sería santificar al pueblo. Amén. Era para santificación. Si el Padre no te trae y si tú no eres santificado, no cualificas en ese grupo. Tiene que llamarte el Padre, tiene que santificarte el Espíritu. Entonces dice, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que cuando vemos esto aquí, lo que vemos es la Trinidad misma en funciones y estableciendo cuál es el orden del hombre para que se sea salvo, para que pueda entrar a la presencia de Dios, para que pueda ser salvo y entrar en la vida eterna. Y este requisito siempre va a ser así, hermano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, en la parte B nos dice, destaca el premio o una acción de gracias a favor de la comunidad a la que se escribe. Solo en esta primera carta de Pedro y en las cartas paulinas, a excepción de los Gálatas, aparece un proemio en la que se emplea una elogia o bendición que va en armonía con la fórmula judía, bendito sea, alabado el nombre del Señor para siempre, del hebreo Baruch Ata Adonai, gloria al nombre del Señor. Fíjese que es una alabanza, y entonces dice que por su gran misericordia nos hizo renacer, alabado el nombre del Señor para siempre. Y cuando nos habla de renacer, nos habla de lo que dice la palabra, de que cuando Jesús estaba con Nicodemo tenía un conocimiento de la palabra de Dios, Nicodemo tenía un conocimiento de esta palabra. Pero cuando él fue donde el Señor, Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que, hermano, la diferencia entre el religioso y el creyente es que el creyente ha nacido de nuevo. ¿Cómo usted sabe que ha nacido de nuevo? Bueno, cuando usted sabe, cuando usted tiene el gozo de Dios, cuando usted
percibe y usted nota que ha habido un cambio en su vida, que su vida ha sido transformada, que usted, las cosas que desagradan a Dios, ya usted no las desea, y usted empieza a desear las cosas de Dios, y empieza a querer adorar a Dios, y empieza a querer buscar de Dios, y lo que antes hacía, como dice el corito, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que esto ocurre, alabado el nombre del Señor, en el creyente. Y Dios hizo nacer para una esperanza, y esta experiencia es para una esperanza viva. Hay una esperanza viva. Si Cristo resucitó de los muertos, aleluya, es para darnos una esperanza viva de que la vida esta, y ahora mismo, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, donde para este momento, primeramente el hombre que no tiene a Dios tiene que haberse dado cuenta que las filosofías humanas, que el humanismo, que esas filosofías bonitas, elocuentes, no sirven para nada. Esas filosofías que tú quizás has estado escuchando y en las cuales te has apoyado, ahora no te sirven para nada, porque no pueden llegar a tu alma en momentos de la crisis. Y en este momento es el momento de clamar a Dios, aleluya. El creyente que está pasando en este momento, no solamente a la gente que no conoce a Dios, sino también es algo para el creyente. Porque el creyente tiene que haber comprendido en este momento y tiene que haber hecho una introspección de cómo hasta ahora ha estado caminando delante del Señor. Cómo ha sido su caminar, si ha valido la pena haberse envuelto en tantas cosas que quizás no le agradan a Dios o le roban el tiempo de Dios. Entonces es un tiempo para reanalizar la vida, para reorganizarnos, para hacer propósitos. ¿Cuántos creyentes yo sé ahora mismo que lloran en su casa porque no pueden llegar a la casa de Dios? ¿Ah? ¿Cuántos creyentes estarán ahora mismo, hermano, en su casa sufriendo porque no pueden ir a un culto? Y eso es una realidad porque, hermano, me pasa a mí, hermano, pero entonces hay que pensar cuando esto vuelva a la normalidad. Y tengo que decir, si es que vuelve a la normalidad, pues entonces tenemos que empezar a apreciar. David lo apreció, ¿sabe por qué? Porque David, no por su cuenta, sino porque como era perseguido, a David se le hacía bien difícil llegar a la casa de Dios. Y entonces él decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, gloria al nombre del Señor. Y entonces decía, entonces él miraba desde lejos, se paraba a lo lejos del templo y miraba y veía que los pájaros entraban, anidaban allí, hacían sus nidos, crecían allí sus polluelos, y él decía, aún el gorrión hay a casa y la golondrina, aleluya, cerca de tus altares, alabado el nombre del Señor para siempre. Y él lloraba y se afligía, y a veces decía, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me acordaba yo, porque esto es un momento, hermano, para que usted y yo, no digo usted, digo usted y yo, nos pongamos en balanza cómo hemos andado en cuanto a la casa de Dios y cómo vamos a andar para la casa de Dios, cuando esta cosa se arregle, bendito el nombre del Señor. Y si no se arregla, hermano, Dios ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Usted con su esposo, con su esposa, empieza a cantar ahí, haga un devocional, haga una iglesia, haga un culto y adore a Dios porque Dios está con usted, aleluya. Pero en lo que el hacha va y viene, alabado al Señor para siempre. Quisiera concluir, hermano, dice que nosotros, esta experiencia viva, dice que es algo que es incorruptible, algo que no se daña. Dice que es algo incontaminable, es algo puro. Y dice que es inmarcesible, es algo que es para siempre. Y dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que el momento, hermano, el apóstol Pablo le escribió a los Efesios y les decía, ¿verdad? Para que podáis resistir que en el día malo. Y este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, es malo. Oiga, hermano, es malo. Y sabe que yo comentaba con el pastor, para terminar, le comentaba al pastor de que me acordaba de esa porción donde el Señor le decía a sus discípulos, y los que estén en la azotea, no bajen a hacer nada abajo. Y el que esté en el campo, no vire. ¿Qué? Porque
como que nos parece, como que nos está pasando, ¿verdad? Como que usted no quiere salir, como que usted no quiere moverse para ciertos sitios, ¿por qué? Por el temor que hay, aleluya. Y esto solamente es un evento. La palabra habla de otros eventos, hermanos, más contundentes, más fuertes, aleluya, que todavía están por venir. Esto sea como un entrenamiento, hermano, para que nosotros enfilemos nuestros cañones a buscarle a Dios más, a anhelar la presencia de Dios, a acercarnos más a Dios, aleluya, para que entonces podamos ver a Dios en nuestras vidas, en medio de todas circunstancias, para la gloria de su nombre. Dios les continúe bendiciendo, hermano. Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Les saludo de una manera especial en el nombre del Señor. Un saludo especial a todas las damas, a la sociedad de damas que me están viendo. Las extraño mucho y no solamente para hacerle preguntas, las extraño de verdad. Espero que me guarden mis abrazos. Yo estoy guardando lo de ustedes. Les envío uno solamente por ahora, pero cuando nos volvamos a encontrar, pues meditaba en eso y pienso cuánto tiempo me tardaré abrazando a mi hermana para recompensarle por todos esos abrazos que no le he podido dar hasta ahora. Gloria al Señor. No obstante, hermanos, nos gozamos en la maravilla de Dios, nos gozamos en la esperanza del Señor, nos gozamos, ¿verdad? Porque Él ha prometido estar con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Gloria al Señor. Así que en esta mañana, la parte 2 que me toca de esta escuela bíblica, dice el encabezado, la santidad como meta de la salvación, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos asociados con esta palabra, o sabemos más o menos, tenemos un concepto de lo que significa la palabra santidad, que no es más que la separación, separado para Dios, ¿verdad? Como meta de santidad. ¿Qué es una meta? Pues una meta es solamente el fin o el fin del esfuerzo hecho por algo, ¿verdad? Por un esfuerzo que uno ha hecho, por un propósito que uno tiene, ¿verdad? Eso es una meta, llegar, ¿verdad? A la salvación. Gloria al Señor. La letra A dice así, anunciación profética de la salvación. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11. Voy a leer estos dos textos primero y luego terminaré leyendo el verso 12 que ocupa esta primera parte. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense, hermano, aquí en estos textos hay unas palabras claves que llamaron mucho mi atención, ¿verdad? Y estas palabras, pues, son las palabras inquirir, indagar y escudriñar. ¿Qué significa la palabra inquirir? Según el diccionario, esto significa examinar, interrogar y preguntar. La palabra indagar habla de tratar de llegar al conocimiento de una cosa, reflexionando sobre ella o por conjeturas y pruebas. Y escudriñar dice que es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Amén. Y fíjense, hermano, que mientras yo estudiaba estas clases, me daba cuenta, ¿verdad? Según el Espíritu Santo me iba instruyendo, ¿verdad? Enseñando, porque Él es nuestro maestro por excelencia, ¿verdad? Que estas personas que dice los profetas, estos profetas, esta persona que menciona aquí, que dicen que inquirieron, indagaron y escudriñaron, ¿verdad? Sobre estas cosas futuras. ¿Usted sabe qué estaban haciendo? Estudiando escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la rama de la teología que estudia que los tiempos futuros. Es decir, que para estas personas que estaban estudiando, ¿verdad?, esta profecía, para ellos la primera venida de Cristo era escatología.
Es como para nosotros ahora mismo la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, estas personas dice que inquirieron e indagaron. ¿Y qué era lo que estaban ellos interesados por saber? Lo que a ellos les interesaba saber era la persona, oiga eso, la persona y el tiempo. Dice aquí el verso 11, ¿verdad? De que estas cosas que se anunciaban, cómo y con quién se iban a cumplir. Fíjese que es interesante, gloria al Señor. Es interesante que estas personas que hicieron estas cosas, que inquirieron, estas personas que indagaron, estas personas que escudriñaron, fueron las personas que recibieron, ¿qué? La revelación. Vamos ahora al verso 12, que dice, a esto se les reveló. Oiga esto, qué interesante. No para sí mismos, sino para nosotros, o sea, para la iglesia del Señor, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, porque el tema central de la Biblia, ¿cuál es? Pues el tema central de la Biblia es la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido. Es decir, que toda la Biblia, desde Génesis hasta todos los profetas, los salmos, pues hablaban de qué, de la primera venida de Cristo. Apuntaban a ese Salvador, apuntaban a esa persona que era el escogido, el ungido de Dios para la salvación del ser humano. Por eso luego ya de la resurrección del Señor, ¿verdad? Y todos estos acontecimientos, cuando el Señor se encuentra con sus discípulos, le dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿verdad? Y luego de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjese, hermano, que a estas personas, a estos profetas, ¿verdad? Se les reveló, dice aquí, que no era para ellos, sino que era para otro tiempo. Sin embargo, hermano, ¿qué pasó con esa revelación? Mientras yo estudiaba esta clase, me hacía tantas preguntas, porque fíjese que cuando Jesús irrumpe en la historia, en su primera venida, como un niño, como un bebé, habiendo el Señor hablado a través de tantos años, siglos, milenios, ¿verdad? De esta persona que iba a venir, que era el Salvador del mundo. ¿Qué pasó en ese momento cuando el Señor irrumpe en la historia de la humanidad? O sea, dice que los religiosos, ¿qué pasó con los religiosos? La cúpula religiosa, dice que lo malinterpretaron, no lo conocieron, no le entendieron. ¿Qué pasó con los políticos? Los políticos de la antigüedad. Cuando se dieron cuenta, cuando escucharon de que había llegado el Salvador, ¿qué hicieron? Lo persiguieron, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor le instruyó a los padres del niño que huyeran con él a Egipto. Fíjense, hermano, que cuando el Señor nos manda a guardarnos, a cuidarnos, no es por falta de fe. Porque aún el mismo Salvador del mundo, el Elohim mismo, la palabra encarnada, el Señor lo dirigió y le dijo, huyan a Egipto para salvaguardar la vida del niño, ¿verdad? Pero esto es tan interesante y tan tremendo que a mí me gustaría como tener más tiempo para hablar de este tema, pero en resumidas cuentas, cuando este niño, cuando este Salvador en su primera medida llega al mundo, ¿verdad? Dice la palabra que a los 8 días, conforme a la ley, fueron a presentar el niño al templo. Y fíjense que los que vieron al niño, los que abrazaron al niño, los que recibieron al niño, no fueron los religiosos de aquel tiempo, ni cuenta se dieron. Imagino que cuando entró Jesús al templo con su padre y su madre, un bebé, el sumo sacerdote, ni le hizo caso, llegó un niño más a hacer el ritual y bueno, entraron ahí todo bien, no es nada extraordinario. Pero habían allí dos personajes, y esto es clave, hermano. Un anciano llamado Simeón. Dice la palabra que era un hombre justo y piadoso. Y una anciana viuda
que dice que era una mujer consagrada. Entonces, ¿quiénes recibieron al niño? ¿Quiénes reconocieron al niño? Los que eran justos y piadosos y los que se consagran a Dios. Esto dice que reconocieron al niño. Esto dicen, oiga, y esto es tan profundo y tan maravilloso, porque Simeón, oiga, un hombre, un varón, ¿verdad? Un hombre y una mujer, qué lindo es el Señor, no dejó la dama fuera, y estaba una dama, alaba mujer de Dios, gózate. Pues había una mujer también, y a este hombre, a Simeón, representando, hermano, el antiguo pacto. Si usted se pone a interiorizar, Simeón lo que hizo fue que profetizó los padres de Jesús. Pero la mujer, representando la iglesia de Jesucristo, dice que no se callaba de hablar del niño, que le estaba contando a todo el mundo de ese niño. Qué lindo el Señor, porque como las mujeres nos gusta hablar más que los hombres, pues el Señor sabe utilizar, ¿verdad?, esas cualidades especiales que tenemos las damas. Cosas de mujer, que nos gusta hablar más que los hombres, hablamos más que los hombres, pero Dios no creó así. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues esa mujer dice que no se callaba de hablar de ese niño. Amén. Así que esta salvación fue anunciada. O sea, la primera venida de Cristo fue anunciada por todos los siglos, por todos los tiempos, por eso cuando vemos que Felipe y el eunuco se encuentran, ¿verdad? Esta es una historia que está en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que el eunuco leía a Isaías 53 y le pregunta el eunuco a Felipe, ¿de quién habla este libro? ¿Del mismo o de otra persona? Entonces ahí Felipe, como había recibido la revelación de Dios, pudo explicarle que se trataba de quién, del Mesías, ¿verdad? Por eso, hermano, hay que interiorizar en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, porque aquí dice que los profetas indagaron, inquirieron y escudriñaron. Indagar, inquirir, escudriñar, pues son palabras muy parecidas, pero tienen su diferencia, ¿verdad? Y cuando habla de inquirir, que habla que de preguntar, ¿a quién le preguntaron? Le preguntaron al Espíritu Santo de Dios, le preguntaron al Señor, buscaron los textos bíblicos, buscaron significado bíblico, porque ellos estaban interesados en saber. Y el que está interesado en saber, el que está interesado en aprender, Dios, ¿sabe qué? Les revela, Dios le enseña, gloria al Señor. Porque si seguimos, hermanos, hablando del anuncio del Señor, pues no vamos a terminar esta mañana, porque imagínense tanta profecía, casi toda la Biblia que podemos estudiar, habla de qué, de la venida del Señor, de la primera venida y de la segunda venida también. Y a esta persona, para la gloria de Dios, dice que le fue, ¿verdad?, revelado. Y dice que en estas cosas anhelan mirar los ángeles, o sea, en esta salvación. Dice la palabra que los ángeles anhelan predicar la palabra del Señor. Pero se nos ha concedido a nosotros esta bendición. Gloria al Señor. Continuamos con la letra B, que habla de una urgencia. Una urgencia para vivir en santidad. Esto se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Y dice así el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Y cuando habla aquí el apóstol Pedro, dice, por tanto, está haciendo una resolución. O sea, si aquellas personas que recibieron aquella revelación, si aquellas personas que recibieron la iluminación acerca de la primera venida de Cristo se mantuvieron velando, y los ángeles anhelan mirar en estas bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros, pues por tanto nosotros debemos ¿qué? Debemos, ¿verdad?, ser sobrios. Habla de mantenernos entendidos, con el entendimiento abierto, con sobriedad, que es lo diferente o lo contrario de lo que es la embriaguez, ¿verdad? Sino que nos mantengamos
esperando por completo, no a media, sino por completo en esta gracia, que cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, hermano. Y esto está a punto de caramelo, está a punto de acontecer. Está ahí, hermano, está ahí, porque yo comentaba con mi hermano y verdaderamente que los tiempos que estamos viviendo son malos, pero al mismo tiempo son maravillosos. Yo siento que el Señor está remeneando la mata. Yo soy del campo, usted sabe, de allá del Cibao. Y cuando un árbol tenía los frutos maduros y no se podía trepar, comenzaba a remediarse. Ahí comenzaba a verse que estaba maduro y el que estaba verde, hermano. Y quien estaba ready y que no estaba ready. ¿Verdad? La palabra de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 sensatas. Hubo un anuncio antes, previo a la venida del esposo. Hubo un anuncio, hermano. El Señor nos está anunciando, nos está dejando saber que hoy más que nunca hay una urgencia. O sea, hay algo que no puede esperar. ¿De qué? De vivir en santidad, de separarnos para Dios. Habla aquí el apóstol Pedro y dice, oiga eso, que como hijo obediente. Se habla de la obediencia primero, que no nos conformemos a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. O sea, sino que vayamos a una nueva vida. También habla la palabra y dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, que es más o menos lo mismo. O sea, con los deseos y ser llevado como ola del mar para aquí y para allá. Yo siento, hermano, que después que todo esto pase, como decía el hermano Edgardo, muchos hemos hecho una introspección y el Señor pues nos ayudará a nosotros poder, ¿verdad?, estar cada día más firmes en Él. Como vemos las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, tiempos difíciles, gloria al Señor, pero al mismo tiempo tiempos maravillosos para la iglesia. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Dice la palabra, erguidos. Ponte derecho, ponte de pie, porque nuestro galardón hoy más que nunca, hermano, está cerca a las puertas. Yo no sé si tú casi puedes tocarle ya la mano y decir, Señor, ya casi estamos ahí, ya estamos en tu presencia, ya lo que tú has prometido ya mismo se materializa, ya no vamos a estar viendo como espejo, ya te vamos a ver cara a cara, gloria al Señor. Y esto dice que no estamos como que estábamos en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Aquí el apóstol Pedro apela a Levítico 11, 44, 45 para recordarnos que debemos ser santos porque Dios es santo y la santidad, hermano, es requisito de salvación. Dice la palabra que sin paz y sin santidad, que no se vista, que no va, dice en el campo mío. Así que en esta mañana Dios nos bendiga mucho. Hasta aquí esta oportunidad. Les amo, les quiero. Gloria a Jesucristo. Dios les siga bendiciendo, amado. Gloria al Señor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Gloria al Señor. Meditaban las palabras de la hermana, gloria al Señor, y de los abrazos, gloria al Señor, que nos damos. Y reciban un abrazo cibernético. Gloria al nombre de Jesucristo. Digital, gloria al nombre del Señor. Y damos gloria al Señor por la tecnología. Damos gloria a Dios por las cosas y la sabiduría que Dios le da al hombre. Porque por estos medios podemos llegar, gloria al Señor, y traer la palabra del Señor. Y gracias a los hermanos que trabajan con ella, que la conocen, amén. Algunos de nosotros no somos muy doctos en la tecnología, gloria a Dios para siempre, pero Dios ha capacitado, gloria al Señor, a gente que siempre trabaja en su obra de una manera u otra para la gloria de su nombre. Que Dios siga bendiciendo a los maestros grandemente, gloria al Señor. En la tercera parte de conclusión del capítulo, la parte A, rescatado por la sangre de Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Esto del rescate tiene que ver con la redención, gloria al Señor, o pagar un precio. Y quizás para nosotros es un concepto un poco raro, extraño, gloria al Señor, para siempre. Para la antigüedad algo muy común, gloria al Señor, ser rescatado, gloria al Señor. Nosotros hasta ahora vivimos en tanto lujo, en tanta comodidad, que es un concepto bastante extranjero para nosotros, gloria al Señor, para siempre.
Pero para estos tiempos, amado hermano, el ser rescatado, el ser redimido, el que alguien pagara el precio por la libertad de uno, gloria al Señor, era algo muy común y muy bien entendido. Y debe ser para nosotros en estos días. Debemos entender que somos rescatados, gloria al Señor, redimidos por la sangre de Jesucristo, gloria al Señor. El verso 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Continúa la exhortación de la necesidad no solo de vivir en santidad, sino de conducirse con temor y temblor. Esto es tan importante, gloria al Señor, para siempre. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que el fundamento de una relación del hombre con Dios, gloria al Señor, tiene que ser que el hombre le tema a Dios. Y en Éxodo capítulo 20, gloria a Dios para siempre, quiero darle hincapié a esto porque vivimos unos días donde el temor a Dios se ha perdido. El servirle a Dios es algo liviano, el pronunciar el nombre del Señor es algo que cualquier persona hace. Pero esa no es la intención de Dios. En Éxodo capítulo 20, cuando el Señor desde el monte Sinaí le está dando las leyes, gloria al Señor, a Moisés y por lo tanto al pueblo de Israel, la Biblia dice, gloria al Señor, que el monte temblaba, que humeaba, que había relámpagos. Y quisiera compartir con ustedes el verso 20, gloria al Señor, del capítulo 20 de Éxodo. Gloria a Dios para siempre. Después del verso 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y muy importante, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés, el verso 20, respondió al pueblo: no temáis. Y esto es muy interesante porque la palabra temor ahí, que cuando dice Moisés no temáis, es el hebreo yaré, que significa temor, susto, miedo. Dice: no temáis, no se asusten, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, esa segunda palabra, que para que su temor esté delante de vosotros, es la misma palabra yaré, que es temor, miedo, respeto, asombro, maravilla. ¿Y qué nos debe llamar la atención aquí? Por lo menos a mi persona, es que el temor a Dios depende de la relación que la persona tenga con Dios. Los que no tenían buena relación con Dios estaban lejos, pero Moisés, que tenía temor a Dios, tenía relación con Él, estaba con Dios en el monte. O sea que el temor a Dios, la reverencia a Dios, gloria al Señor, debe acercarnos a Él, no alejarnos de Él. Pero es nuestro pecado lo que nos aleja de Dios. Es nuestra insistencia, gloria al Señor, a lo carnal, lo que nos separa de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero tiene que haber temor a Dios. Y vivimos unos días que son tan peligrosos porque el hombre vive sin temor a Dios. Gloria a Dios para siempre. El hombre se acerca a Dios en su condición pecaminosa como si no fuera nada. Gloria a Dios para siempre. Menciona el nombre del Señor como si fuera cualquier cosa o cualquier tema. Es necesario que nosotros le sirvamos a Dios con temor y temblor. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Que no creamos, gloria al Señor, que servirle a Dios es cualquier cosa, sino que lo tomemos seriamente y con ahínco vivamos una vida, gloria al Señor, de santidad. Dice, con el cuidado de no ofender a Dios el Padre, pues Él juzga las obras de cada cual imparcialmente, sin acepción de persona. Para Dios no hay diferencia de raza, estatus social, ni de otra índole, sino que todos los seres humanos valen lo mismo ante su presencia. Y creo que estos tiempos recalcan esto. Gloria a Dios para siempre. El virus ataca al joven como que al anciano. Gloria a Dios para siempre. Al rico como que al pobre. No hay acepción de personas. Gloria a Dios para siempre. Y Dios juzga sin acepción de personas. Porque Dios es santo y es juez de toda la tierra. Dios es el juez justo que juzga imparcialmente toda su creación. Gloria a Dios. Dios no puede ser sobornado. No admite cohecho. Gloria a Dios para siempre. Él es Dios y su palabra es su palabra. Y a veces por el temor de que no nos reciban o mantener un estatus social o mantener una posición delante de los hombres, trastornamos o cambiamos, gloria al Señor, nuestras palabras. Pero Dios no cambia su palabra. La palabra de Dios permanece
para siempre. Gloria al nombre de Jesucristo. El tiempo de peregrinación, que habla aquí al último, el versículo 17, significa una estancia o residencia temporal, y de donde viene la palabra parroquia. A su vez, significa morar al lado, en la vecindad de uno, enfatizando el carácter pasajero de la estancia del creyente en este mundo. En Juan 17, versos 15 y 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Y las circunstancias que estamos viviendo en estos días, creo que por lo menos a mi persona, hablo personalmente, creo que nos recuerda de eso, nos recuerda de la transitoriedad de la vida, que estamos aquí un tiempito solamente, pero a veces vivimos esta vida, los 50, 60, 80 años que Dios nos permita vivir, como si esto lo fuera todo, cuando es una pequeña fracción de una vida eterna, y dependamos, gloria al Señor, dependiendo cómo nosotros escojamos vivir estos 50, 60, 40 años, gloria al Señor, eso determina, gloria al Señor, qué clase de relación queremos con Dios. Si queremos estar con Dios, pues viviremos con Dios eternamente y para siempre. Pero si rehusamos su palabra, si nos resistimos, gloria al Señor, a su palabra, bueno, le estamos diciendo a Dios: no quiero estar contigo. Y Dios honra la decisión del hombre. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Pero estamos aquí, amado hermano, por un pequeño tiempo. Somos peregrinos y extranjeros. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe, que eran peregrinos y extranjeros. Pedro señala que los creyentes fueron rescatados, término griego que refiere al precio por el rescate de esclavos y donde mediaba un pago o en plata o en oro. El rescate de Dios para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado no se realizó con cosas materiales que se corrompen, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pedro enfatiza que la redención fue de la conducta heredada por nuestros padres, por lo que este texto parece afirmar que la transmisión del pecado no se hace por generación. Si leemos el verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí está hablando de la herencia del pecado o la transmisión de la naturaleza pecaminosa, gloria al nombre del Señor. Ese instinto humano, gloria al Señor, de inclinarse al mal, gloria a Dios para siempre. Es mucho más fácil para el hombre natural hacer el mal que hacer el bien. Amén. Es mucho más fácil mentir que decir la verdad, gloria a Dios para siempre. Es mucho más fácil deshonrar que honrar, gloria al nombre del Señor para siempre. Y todos tenemos esa inclinación pecaminosa. David dijo que en pecado me concibió mi madre, gloria al Señor. Y parte de lo que está diciendo quiere decir que estoy inclinado, tengo una inclinación hacia el mal. Romanos capítulo 7, gloria al Señor, habla de la lucha que tiene el hombre dentro de sí. Que lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago, gloria al Señor. Es que hay una constante lucha, gloria al Señor, entre el espíritu, gloria al Señor, y la naturaleza pecaminosa, gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, Dios hizo algo para rescatarnos de esa lucha. La sangre de Cristo, gloria al Señor, es preciosa, de gran precio, hermano. Y es necesario que tanto los que estamos aquí en el templo ahora como los que nos escuchan entiendan que usted costó la sangre preciosa de Jesucristo. Que usted tiene un valor incalculable delante de la mirada del Señor, que posiblemente está pasando por crisis, por situaciones y por complejos prejuicios que le digan que usted no vale nada, pero usted vale la sangre preciosa de Jesucristo. Dice que esta proviene de un cordero sin mancha, apartado de la contaminación del pecado. Y cuando yo estudiaba acerca de la sangre de Cristo, leía Hebreos capítulo 12, verso 24, que habla de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Y es que desde el Antiguo Testamento, la manera en que se rescataba, gloria al Señor, se hacía un sacrificio, gloria al Señor, se pagaba un precio, y este precio era precio de sangre de un animal, gloria a Dios para siempre. Que esto simplemente era una sombra de lo que había de venir, gloria a Dios para siempre, porque los corderos no podían quitar el pecado del hombre, gloria al nombre del Señor para siempre, pero sí el Cordero de Dios. Y cuando habla de la sangre que habla mejor de la de Abel, usted se acuerda que Abel era el justo, gloria al Señor, el hijo de Adán, que tomó mejor ofrenda para darle a Dios, pero esto no le gustó a su hermano, gloria al Señor, Caín, y Caín se alzó contra Abel y lo mató, gloria a Dios para siempre. Y el Señor visita a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él le pregunta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dice: es que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
O sea que la sangre tiene un lenguaje. Y esto posiblemente para la gente antigua, gloria al Señor, que no tenían los avances tecnológicos, dirían, pero que la sangre habla, la sangre comunica. Pero en los avances de estos últimos tiempos, gloria al Señor, vemos que la sangre tiene una información llamada el ADN. Aleluya. Y la sangre contiene esta información, y dicen los científicos que en una cucharita, gloria al Señor, cabe la información de datos de todo el mundo entero a través de todos los tiempos. Y yo quiero que ustedes analicen eso, que en una cucharadita, y piensen en su tamaño, gloria al Señor, y piensen en su cerebro. Usted es un libro complejo de información. Aleluya. Y este libro complejo de información declara, publica, grita la grandeza de Dios. Por eso que dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Porque él mismo es evidencia de que hay un Dios. Lo complejo de la vista, lo complejo del cerebro, de los pensamientos, de las emociones, amado hermano. Y esta sangre que habla mejor que la de Abel, gloria al Señor. Si la sangre de Abel clama desde la tierra, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, del Cordero de Dios? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso es que cuando Cristo murió, gloria al Señor, en la cruz del Calvario, aleluya, esa sangre intercede por nosotros. Tiene poder para quitar todo pecado. Y cuando el hombre, gloria al Señor, pecador, se presenta delante de Dios, la sangre de Cristo clama desde acá abajo y dice: Señor, por él yo morí. Por él yo di mi vida. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Tienes un valor incalculable delante del Señor. Aunque Jesús fue un hombre totalmente, gloria al Señor, no nació por vía natural, como todos los humanos, sino por mediación divina, gloria al Señor. Nació sin la herencia de pecado y se mantuvo toda su vida terrenal sin pecado, aunque fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, gloria al Señor. Y eso no entendemos que es así, por eso es que Satanás lo tentó, gloria al Señor, después de los 40 días, gloria al Señor, en ayuno. Por mantener esa vida perfecta vino a ser el pariente redentor, quien pagó el precio de nuestro rescate. En la antigüedad, gloria al Señor, el que tenía el derecho de rescatar a una persona era el pariente más cercano. Gloria a Dios para siempre. Y como se daba en la clase, gloria al Señor, hace poco, nuestro pariente más cercano es el hermano que el Señor le dijo a Moisés que profeta le levantaré de entre vuestros hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y ese hermano es nuestro pariente más cercano, que tiene el privilegio, gloria al Señor, la unción y el poder para rescatar nuestras vidas del pecado. Los sacrificios de animales solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Sin embargo, Cristo lo quitó para siempre. Juan 1:29, gloria al Señor, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El verso 20, gloria al Señor, dice: ya destinado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice aquí que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios conocía desde antes de la fundación del mundo que el Verbo de Dios se encarnaría para redimir a la humanidad caída. La frase "desde antes de la fundación del mundo", gloria al Señor, indica una decisión tomada, hablaba nuestro hermano Carlos al principio, antes de echar los fundamentos del mundo. O sea que Dios decidió dar a su Hijo unigénito antes que el mundo fuese creado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Antes que existiese la materia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso hace poco los científicos lo descubrieron. Que el universo está compuesto de espacio, tiempo y materia. En el principio tiempo creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia. Antes que todo esto existiese, Dios había decidido ya dar a su Hijo unigénito para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Gloria al nombre del Cordero de Dios. Aleluya. En su sabiduría, Dios esperó el tiempo oportuno para enviar a su Hijo para la redención humana, lo que Pablo señala como el cumplimiento del tiempo. Hablaba nuestra hermana Maida, gloria al Señor. Por eso es que, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo. Aleluya. Y esto es tan maravilloso porque muchos esperaron por eso, pero no tuvieron el privilegio. No tuvieron el privilegio. Pero el Espíritu guía a Simeón, gloria al Señor. Ve al templo. Ve al templo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Simeón llegó al templo, gloria al Señor, como decía nuestra hermana Maida, gloria al Señor, vio al niño, como decía ella. Algunos solo veían a un bebé, pero él vio mucho más que un bebé.
y lo tomó en sus brazos y dice: ahora despida a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Y él no sabía el nombre del niño, pero si usted estudia el hebreo, gloria al Señor, aunque yo no sé nada de hebreo, pero lo poquito que he estudiado, usted sabe que salvación en hebreo es Yeshua. Han visto mis ojos tu Yeshua. Y todavía posiblemente no sabía el nombre, pero ahí está el nombre, Yeshua. Han visto mis ojos tu Yeshua, tu salvación. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Y Dios lo manifestó a su tiempo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Como Cristo sufrió en carne y por voluntad propia el castigo atroz que merecía la humanidad, porque Cristo sufrió el pecado suyo y mío, gloria al Señor. Las cosas que nosotros guardamos, gloria al Señor, en silencio, en oscuridad, fueron manifestadas. Cristo sufrió por cada una de ellas, gloria al nombre del Señor, en público. Dios le ha dado gloria, la misma que tuvo con el Padre, siendo el Verbo eterno antes de encarnarse. Primera Timoteo 3:16, usted conoce el texto, dice: grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Filipenses 2, gloria al Señor, lo sabemos muy bien. El Salmo 8, gloria al Señor: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. Mucho antes de eso, en Job capítulo 7, dice que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Gloria al Señor. El misterio de la piedad, amado hermano, es verdaderamente grande, que Dios se hizo carne por amor a nosotros. La parte B, la palabra de Dios permanece para siempre. El verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La sección anterior cerró con la fe y la esperanza, dos de las tres virtudes teologales. Ahora pasa a la tercera virtud, el amor. 1 Corintios capítulo 13, verso 13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas, ¿cuál? Es el amor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Uno de los beneficios de la obediencia a la verdad del Evangelio es la purificación de la persona. Amén. 1 Juan 3:3, usted lo sabe, que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que mientras nosotros obedecemos a la verdad de la palabra, al Evangelio, estamos siendo purificados, gloria al Señor, por esa misma palabra. Cristo dice, capítulo Juan 17: santifícanos la verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Eso es la palabra la que limpia, gloria al nombre del Señor para siempre. En Ezequiel capítulo 36 dice, hablando de la restauración del pueblo de Israel, dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y me llamaba la atención eso, porque el agua es transparente, y a menos que esté bien sucia, uno no sabe que no esté limpia. Aleluya. Hay agua que usted la coge y lo en un vaso y parece cristalina, pero no se debe beber, porque aunque parece ser limpia, no lo es. Aleluya. Hay unos microorganismos que el hombre no puede verlo, gloria al Señor, pero Dios sí lo ve. Gloria al nombre del Señor. Y hace una distinción en Ezequiel capítulo 36: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y esa agua limpia es la palabra. Ahí no hay microorganismo, ahí no hay corrupción, ahí no hay parásito. Es palabra que verdaderamente es limpia. Gloria al nombre del Señor. No está corrompida, gloria al Señor, por ninguna filosofía humana. Dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, gloria al Señor, y os daré un corazón nuevo. Aleluya. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y después dice: y escribiré en vosotros mi ley. Y haré que anden en mis estatutos y mis preceptos, y los pongáis por obra. O sea que es la palabra de Dios la que va purificando al hombre, la que va santificando al hombre. Gloria al nombre del Señor. Un primer resultado de esa purificación personal, gloria al Señor, que cuando esa relación vertical entre Dios y el hombre está siendo restaurada, gloria al Señor, es que hay una restauración en la relación horizontal. Gloria al Señor. Ahora, esa viga horizontal, gloria al Señor, puede ser sostenida con la viga vertical de la relación del hombre con Dios. Porque una viga horizontal no puede sostenerse en el aire, no puede flotar, necesita algo a que apegarse.
Entonces cuando el hombre está restaurado con Dios, entonces la relación entre el hombre y con hombre puede establecerse. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. El amor es no fingido, o sea, sin hipocresía. Ahora, cuando se habla, casi siempre se habla de esto, pues nosotros tendemos a sentirnos la víctima, el no ser amado, no sentirnos amados. Pero el amor es algo que es, it's a two-way street en inglés. Es que el amor es una calle que va y viene. O sea, yo no solamente puedo recibir amor, yo necesito también dar amor. Si yo recibo amor y nutrientes, pues últimamente me voy muriendo porque lo que recibo no lo doy. Y el Señor, en la geografía del Señor, especialmente en Israel, hay un mar que se llama el Mar Salado, que es un mar que recibe desde el río Jordán, recibe nutrientes y sales y minerales, pero no puede darlo. Y como no puede darlo, no tiene salida, pues se sigue aumentando estos minerales hasta que allí no hay nada que viva. Porque simplemente recibe, pero no da. Y eso es bien importante entenderlo, gloria al Señor para siempre, que recibimos sí el amor del prójimo, pero también damos amor al prójimo. Amén. También, gloria al Señor, impartimos amor al prójimo, gloria al nombre del Señor. En el desarrollo del proceso de la santificación personal se aspira a lograr un amor aún más excelente, que es el ágape. Amén. En griego hay 4 palabras para el amor. Está storgio, que es el amor protector; eros, el amor de la relación entre el hombre y la mujer, gloria al Señor para siempre; ágape, que es el amor con Dios; y fileo, que es el amor con el prójimo, gloria al nombre del Señor para siempre. Eso sería en otra ocasión, pero solo en el matrimonio se consumen estas 4. Es interesante. Solo en el matrimonio. Y por eso que dice allá en Efesios, dice que grande es este misterio también, profundo. Como ama el marido a su esposa, así ama, gloria al Señor, aún mucho más Jesucristo a la iglesia. En el matrimonio se consumen estos 4. La protección, el amor de la hermandad, gloria al Señor, el eros y el ágape, gloria al Señor, porque es Dios el que diseñó el matrimonio, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, este amor va en una acción progresiva de perfeccionamiento, como se afirma en 1 Juan 4, 17 al 18. Ahora, el verso 23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El verso 23 señala que los creyentes han sido renacidos, se hablaba de esto al principio, es nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Así como la sangre de Cristo es incorruptible, elemento de redención, así también el elemento de regeneración, la palabra de Dios, es incorruptible. Por eso que dice la Biblia que se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esta palabra es viviente y permanente. Ahora, hablando de la permanencia de la palabra, hay algo bien importante para la iglesia, y es una exhortación, un aviso que Dios le da, gloria al Señor, a la iglesia en el libro de Apocalipsis. Y es que en los últimos tiempos, gloria a Dios para siempre, el Señor le dice al apóstol Juan, le dice que los que le añadan a las palabras de esta ley, se le añadirán las plagas escritas en este libro. Y a los que le quiten a las palabras de esta ley, se les será quitado su nombre del libro de la vida. Y mire qué peligroso es eso. Cuando nosotros cogemos la palabra del Señor y comenzamos a modificarla, comenzamos a cambiarla, comenzamos a añadirlo o a quitarle, gloria al Señor, para ser visto con buenos ojos por los hombres. Qué peligroso. Comienzan las plagas, comienzan a descender el juicio, gloria a Dios para siempre. Y la iglesia, amado hermano, no debe y no puede, gloria al Señor, coger la palabra del Señor y moldearla a su manera. La palabra de Dios es perfecta, es pura. Su ley es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que convierte al hombre, la que cambia al ser humano, no somos nosotros. Y no podemos pretender que nosotros podemos modificar la palabra del Señor para ganarnos el gusto de la gente, sino que tenemos que permanecer en la palabra del Señor, porque ella es perfecta. Amén. Es viva y permanente. Hebreos 4:12, usted lo sabe muy bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Es viviente porque produce vida eterna al que la recibe por la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Permanente porque es eterna
y nunca pasará. Por tanto, la palabra de Dios es verbo encarnado, que revela perfectamente a Dios y a su voluntad. ¿Cómo nosotros sabemos qué es lo que espera Dios de nosotros? Pues Él lo reveló. Cogió la palabra, la ley, gloria al Señor, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, y lo hizo carne. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Qué significan los 10 mandamientos? ¿Qué significan todas estas cosas que Dios demanda en la ley? Cristo. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? No sé si ustedes tienen la experiencia, aunque hay muchísimas leyes civiles y sociales ahí, pero tienen que ver con el trato del prójimo con el prójimo. Y el trato, sobre todo el trato de Dios con el hombre, pero el trato del hombre con el hombre. Pero no entiendo, pues entonces bien, Cristo se hizo carne. Y toda esta ley, esta palabra se hizo carne para que nosotros entendamos, esto es lo que yo quiero, dice Jehová. Amén. Tú escuchaste que fue dicho, no adulterarás, mas yo te digo, porque pensamos en la ley, pensábamos, pues no adulterarás, no llegar al acto del adulterio, pero el Señor dice, déjame aclarar algo. Porque yo di esa palabra, pero no la aplicaron propiamente. No adulterar significa no tomar la acción, pero también significa que en tu mente, en tu corazón, porque si no ya adulteraste. O sea, ustedes llegaron hasta ese concepto, pero yo quiero llevarlo más amplio. Esta es la expectativa de Dios, Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Cristo es el ejemplo. Amén. Cristo, gloria al Señor, es el ejemplo que todos debemos admirar. Gloria al nombre de Jesucristo. Cristo es la revelación de la misma palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Esta palabra da vida. Usted sabe, ese texto glorioso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y terminamos, gloria al Señor, con los últimos versos que dicen así. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria al Señor para siempre. Estos versos, gloria al Señor, de Isaías 40, 6 a 9, está contrastando la brevedad de la vida humana con la duración eterna de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros los que creemos en esta palabra también. El mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hacia adelante en el Señor. Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor por esta bendición tan grande de poder transmitir, gloria al Señor, a través de estos medios, la palabra del Señor. A la misma vez también pues saludarle de parte del Señor y de parte de nuestra familia y los hermanos que estamos compartiendo aquí. Somos poquitos hermanos, ya que pues así lo exige la ley. Queremos saludarle a todos los compañeros de mi ministerio, ¿verdad? Los pastores, evangelistas, todo aquel que desempeña una labor ministerial en la obra del Señor. Enviamos saludos fraternales por el Señor y queremos agradecer en esta mañana a los maestros también por dejarse usar de una manera tan extraordinaria como lo han hecho en esta mañana gloriosa. Agradecemos, ¿verdad?, pues a nuestro superintendente de escuela bíblica, el pastor asociado, nuestro hermano, amén, Ricardo Vázquez. Agradecemos pues a la maestra de las damas, a la hermana Mayra Contreras, y agradecemos al evangelista, el hermano Omar Pérez, por el Señor, por, amén, pues haberse pues dejado usar, repetimos, por el Señor, de esta manera para traer esta lección, estas enseñanzas. También agradecemos, ¿verdad?, a los hermanos Pacheco que nos están ayudando aquí con el equipo, por el Señor, nuestro hermano Eliel que está con nosotros como oficial de la iglesia, por el Señor. Y en realidad, amados hermanos, estamos pasando unos momentos difíciles, momentos duros, por el Señor, pero la palabra dice que la única manera que podemos nosotros pues alcanzar la salvación es, amén, separándonos para Dios, consagrándonos para el Señor. Y estos son días malos, días peligrosos, la hora de prueba que el Señor había hablado en la palabra, pues está llegando, y nosotros pues como creyentes estamos siendo también probados. Esta mañana comentaba, ¿verdad?, con el hermano Omar con respecto pues a la marca que está dejando esta situación a la iglesia, y que es una situación bien difícil, complicada. Esta mañana me llamaba un hermano, a mí me preguntaba, hermano, ¿hasta cuándo va a seguir esto?
¿Y cuándo vamos a reunirnos? O sea, hay una necesidad grande, la iglesia tiene una gran necesidad. El tener que decirle a ese hermano todavía no podemos, pues para un pastor es bien complicado, bien difícil. Pero va a llegar el momento, hermano, de que pues vamos a tener que tomar unas medidas, también nosotros. Ya que pues la primera prohibición era por 14 días, por 2 semanas, está pasando a 3, y quién sabe si llega a meses. Por lo tanto, la iglesia, gloria al Señor, va a tener que tomar quizás una medida. Yo por estos medios quiero pedirle al liderato de las organizaciones, a nuestros obispos, presidentes, gloria al Señor, que haga un contacto, gloria al Señor, para ver de qué manera la iglesia, de igual manera como sale aquel a buscar una receta, de igual manera como sale aquel a hacer una compra, de igual manera como sale aquel a trabajar, pues la iglesia tiene una necesidad, la necesidad de unirse, la necesidad espiritual. Vamos a tener que nosotros hacer algo. Yo estoy planificando algo en mi mente, tengo algún pensamiento en mi mente, y no es que va a ser así, pero si tuviera que ser así, si tuviera que tener que venir a la iglesia con las máscaras puestas, los guantes, la bata y todas esas cosas, para venir, quién sabe, porque imagínense que tengamos que encerrarnos por 2 o 3 meses más. Se muere la iglesia, se muere. Así que vamos a orar al Señor, porque puede ser que esto sea principio de dolores, como puede ser que sea principio de una persecución. No sabemos, ¿verdad? Pues quién sabe, nosotros tengamos que usar una estrategia como iglesia, tengamos que hacer algo, porque en realidad pues la ansiedad, no solamente de la iglesia, sino del mundo entero, puede ser que provoque, gloria al Señor, unas situaciones, y vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios, amado hermano. Puede ser que el Señor, pues, amén, nos saque de esta situación, como también, pues, permita que pasemos por momentos difíciles. Recuérdense, amado hermano, que hay unas profecías, gloria al Señor, que se tienen que cumplir, y la iglesia está envuelta en esa situación, y vamos a orar para que Dios nos dé fuerza para seguir hacia adelante. Esperamos, amado hermano, que la palabra haya llegado a su hogar a través de estos medios, y vamos a seguir haciendo el esfuerzo, gloria al Señor, vamos a seguir intentando, y vamos durante la semana poniendo de acuerdo con algunos hermanos para poder traerle alguna predicación, algún mensaje, algo más, gloria al Señor. Así que sigamos orando los unos por los otros, y que la gracia del Señor sea con cada uno en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por esta bendición que nos ha dado, Señor, poder transmitir tu palabra. Te pedimos, Señor, que siga fortaleciendo a tu pueblo, que podamos nosotros, Señor, soportar la prueba, que podamos nosotros serte fiel sobre todas las cosas, que podamos mantener la santidad delante de tu presencia, más en estos días que nos acercamos. Ven aquellas vidas, Señor, que se comunican con nosotros, aquellos que se han reconciliado, aquellos que quisiéramos, Señor, compartir con ellos la felicidad y celebrar junto con ellos, Señor amado, su reconciliación, su salvación. Padre bueno, llegará el momento. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Bendice a cada hermano que hace el esfuerzo, Señor, para poder, Dios mío, transmitir esta palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Envía tu poder a grandes cosas. Lo esperamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. La paz de Dios sea con todos vosotros. Dios me le bendiga y yo le